vamos a seguir viendo ciertos aspectos importantes del templo que tienen mucho que ver con el reino del Señor. Porque acuérdense que el templo es el centro de gobierno, es el centro de atención, el centro de gobernación del reino del Señor. Así que es sumamente valioso, es sumamente importante entender los elementos, entender de qué se trata. Habitación, por ejemplo, ¿verdad? En el devocional de hoy, uno de los temas sorprendentes es que David, después del caso de Usa, que muere cuando él trata de llevar el arca hasta el templo, hasta el tabernáculo que él había preparado, ¿cómo se llama? En la ciudad de David, Jerusalén, que era una ciudad conquistada, se le había quitado los jebuseos. Dice la Escritura que después, incluso, quedó con miedo de subir a la casa del Señor porque le tenía miedo al ángel de Jehová. Y ustedes tienen que entender que el ángel de Jehová en las Escrituras es la presencia del Señor manifiesta, visible en medio de su pueblo. Es lo que tenemos de Cristo. Él es la esencia del Dios. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Y lo que iba a ver el ángel de Jehová, vamos a ver el ángel de Jehová en varias ocasiones, siempre relacionado con el tabernáculo y morando en medio en medio del pueblo. Y la morada del ángel de Jehová es la casa de Dios, en el tabernáculo, o en otras instancias, ¿cómo se llama? En el templo. Vamos. Pastor, ahí ya algo más serio, ¿verdad? Leyendo lo que dice usted ayer del devocional, me llamó la atención que cuando se lee el versículo 1 de Crónicas, dice que Satanás incitó a David a que cometiera el censo. En 2 Samuel 24 dice que Dios se airó contra Israel y como que incitó a David a hacer el censo. Entonces, o sea, entiendo yo, vean, que Dios le dio permiso a Satanás para que incitara a David en 2 Samuel 24, y en Crónicas me indica que Satanás lo sedujo. ¿Va? Digamos, Satanás, alguien que, digamos, un mensajero o alguien que le haya dicho, mira, David, con tal la gente, ¿verdad? Pero en ese caso, lo que pasa es que usted dice que David se llenó él para hacer el censo, pero al leer el versículo 1 me dice que Satanás lo incitó. Sí, hay que entender la figura de Satanás en el Antiguo Testamento, que no es lo mismo de Satanás en el Nuevo Testamento. Y te doy un ejemplo. A ver, te lo pongo todavía más en contexto. Se ha predicado y se ha enseñado, incluso muchos pastores creen que Satanás tiene acceso a la presencia del Señor. En otras palabras, que Satanás tiene libre entrada a la presencia a donde está el trono de Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira. Porque Satanás fue expulsado, entendamos por Satanás la serpiente que se reveló, el querubín que se reveló en el Edén, del que habla Ezequiel y del que habla Isaías. Cuando la Biblia habla de Satanás, en los originales está hablando, la palabra Satán significa adversario, como tal. Incluso cuando se habla, por ejemplo, de ¿cómo se llama? El ángel de Jehová se le apareció a Balaam, que la burra no pasaba porque miraba al ángel de Jehová. Habla de que el ángel de Jehová era un Satán. Hay gente que, al pelado que han llegado a decir, es que entonces el ángel de Jehová y Satán es el mismo. No, hay que entender la traducción. Satán no es un nombre, en el Antiguo Testamento Satán no es un nombre propio, sino que es cualquiera que se oponga a algo es un Satán. Por eso el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque se está
oponiendo, no porque estaba poseído por Satanás, Pedro. Pero ¿quién es ese Satán en el Antiguo Testamento? Es alguien que trabaja, es el fiscal, digámoslo así, es el fiscal que tiene el Señor dentro de su corte celestial. Cuando habla, por ejemplo, en Job, de que vino, de que se presentaron los hijos de Dios, es una escena en el cielo. Y también entre ellos estuvo el Satán. El Satán no es Satanás, la serpiente antigua, es el adversario, ese es el fiscal, es el que acusa delante del Señor a todos los seres humanos para que el Señor no obre de manera injusta, no que el Señor lo vaya a hacer, ¿verdad? Sino que, como Él es un juez, no necesita, sino que tiene ese contrapeso de ese fiscal para ¿cómo se llama? Para que su santidad y su justicia no ¿cómo se llama? No caigan en entredicho por la bondad de Dios o por la misericordia de Dios. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, a ese Satán hablando con el Señor ahí en Job, realmente se le pone y le dice, ¿verdad? Si está así, Job, porque, ¿cómo se llama? Vos lo tenés bien aliviado. ¿Vos dar entrada al que está tratando de entrar? Sí, es la hermana Rina, pero no se conectó. Entonces, cuando habla la Biblia de Satán, es un opositor. Y lo que sucede en el caso del censo es que el Señor está irado con Israel. Y lógicamente, ustedes sabrán que la ira de Dios, cuando está irado contra su propio pueblo, es a raíz de dos cosas. La primera, porque se han ido tras otros dioses. O segundo, porque se están matando los pequeños. Y las dos son los dos mandamientos, digamos, que siempre son los que establecen el reino de Dios, nuestra obediencia al reino de Dios en este mundo. Amar al Señor por sobre todo y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, ese Satán que tú ves es un agente del concilio divino del Señor incitando a David. Por eso Dios y Satán es del mismo equipo. Entendido desde el Satán. Él, y lo traducí de una manera mejor, sería el fiscal. Fue el que incitó a David para llevar una depuración de esos 75,000 personas que mueren en Israel antes de llegar a Jerusalén. Era porque ya el Señor estaba harto de lo que estaba sucediendo. No sé si te queda claro, Pablo. Ok. Sí. Entonces, la manera de saberlo es que en los originales no habla de Satanás como tal, sino que dice el Satán. Y eso significa el adversario. En el original, los nombres propios no admiten el artículo. Yo no puedo decir el Marlo o la Lorena. El lenguaje hebreo no permite el artículo definitivo antes de un nombre propio. Entonces, cuando se habla de el Satán, es el adversario. Estás hablando de un ente, de un ser espiritual que hace una función de fiscal delante del trono del Señor. Por eso ves que ¿cómo se llama? Hola, Emma. Sí, solo comentar, también agregar, es el mismo que se le presentó a Dios cuando para tentar En el caso exactamente el mismo. Y es el mismo también que aparece en Zacarías juzgando al sumo sacerdote Josué, que aparece ahí metido, ¿verdad? No metido, pues, porque es parte del concilio. Pero dice que estaba delante de ¿cómo se llama? Estaba el Satán ahí metido en esa puerta del infierno. Alfredo. Sí, entonces no sé si no capté bien, ese Satán es como un arcángel, Es un hijo de Dios realmente, es más que un arcángel, es un fiscal. O sea, cuando habla en la escritura de los hijos de Dios, está hablando de los seres espirituales de mayor rango
en el concilio divino del Señor. Lógicamente por encima del Señor, no por encima de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí están los arcángeles, los ángeles y todo el séquito de lo que nosotros conocemos como tal. De lo que sabemos, ¿verdad? Lo que está revelado ahí en la Escritura, porque pueden haber millares y millares de que no conocemos en cómo se llama, porque no están revelados en la Escritura, porque Dios no nos va a revelar todas las cosas celestiales. Y entonces, sí, solo para tenerlo claro, decías que ya el nombre Satanás sí es un nombre propio. Sí, en el Nuevo Testamento ya se usa como nombre propio. Y en el Nuevo Testamento está con S mayúscula, porque lógicamente es el primer bandido que se rebela en contra del Señor, entonces ese es el cabecilla. El mismo Señor Jesucristo dice, porque lo acusaban a él y decían, mira, vos en el nombre de Belcebú es que sacar los demonios. Si Satán se divide, ¿cómo va a prevalecer su reino, verdad? Aquí estamos en reinos contrarios los dos. Entonces el Señor reconoce que el príncipe de este mundo, que es el reino de las tinieblas, es Satanás, el diablo. Ya Satanás como nombre propio en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento depende del contexto, o se trata de ese ser que es fiscal, o se trata de alguien que está oponiéndose a algo. Ok. Y en el caso de la tentación de Jesús, entonces ese sí fue el diablo, ¿verdad? El diablo, Satanás. Sí, ese es el mero cachurro, cabal. Ok, bueno, está bien, ya me queda claro, gracias. Ok, ¿estamos claros, amados? Claro, clarísimo. Ok, vamos ahora a la presentación. Si gustan, amados, yo voy a ir señalando a quién y ustedes van leyendo los versículos, ¿verdad? Esto me da la oportunidad de que no están dormidos, sino que están conmigo. Solo un pequeño repaso. Veíamos que habían dos columnas, una en la parte sur y otra en la parte norte, aquí en Igual. Y eso habla, testifica de que Dios es el que establece su reino en la tierra. Él es el que lo establece. Fue el reconocimiento que dice Salomón, que el Señor es el que establece con el poder de su fuerza su reino aquí en la tierra. Y ese dato es sumamente importante, porque no somos los seres humanos, no es un producto de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestras inteligencias, de la unción que de tanto se habla por los pastores a diestra y siniestra. Lo que establece el reino del Señor en este mundo es Dios estableciendo su reino en este mundo con el poder de su fuerza. Y esas dos columnas de la entrada es lo que significa así y Boaz. Otra cosa que mirábamos el jueves pasado es que extranjeros participaron en la construcción. Siempre los extranjeros, amados, han estado como parte importante del corazón del Señor. El hecho de escoger a Israel no significa que el Señor se haya olvidado del resto de las naciones, al contrario. La manera o el método, el plan de Dios para rescatar a las naciones es formar una nación propia donde Él se establece como Dios, donde Él establece su reino aquí en la tierra para darse a conocer al resto de las naciones y atraer el resto de las naciones para seguirnos. Por eso desde siempre, por eso Génesis 10 habla de todas las naciones. Es que si solo Israel fuera el importante, solo Israel se hablara en la Escritura. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis están los extranjeros. En Apocalipsis, cuando los ancianos que son parte del concilio del Señor hablan, dicen, nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Bueno, nosotros somos prueba de esa redención que nos ha alcanzado, siendo que nosotros no tenemos ninguna ascendencia ni judía ni israelita. Ahora, otro dato importante a manera de ¿cómo se llama? De hacer memoria de lo que vimos el jueves pasado, es que el templo se edificó en Siloé. Y aquí sí quiero hacer un punto que no lo hice la semana pasada y que está justamente en nuestro devocional. Voy a pedirle a Valvore, por favor, que pueda leer este pasaje que está ahí en pantalla. Primero el libro de Crónicas, 22, del 8 al 10. Sí, solo que me quitas lo donde está la pantallita porque no lo voy a poder leer bien. Primera de Crónicas 22, 8, 10. Mas vino a mí, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo:
Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. 9. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Es interesante. A David no se le permite edificarle casa al Señor, porque el Señor es claro en este aspecto. Dice, mira, mi casa tiene que ser construida en tiempo de paz. Tiene que ser construida en tiempos de paz. Y uno podría decirse, bueno, pero si todas estas guerras que tuvo David fueron guerras que eran necesarias. O sea, estamos hablando de que cuando David recibe un reino mermado, un reino desordenado, un reino que ha sido minimizado por la mala cabeza del rey Saúl, al grado tal que los enemigos de Saúl lo mataron y capturaron muchas de las tierras que están ahí. A David le corresponde entonces, en la realidad de la época en la que él está, de hacerle guerra a los enemigos que tiene, a los amonitas, a los filisteos, a los sidonios, a todos los enemigos de Israel, los vecinos, para reconquistar las tierras, consolidar el reino y establecer la tierra de Israel tal como se había conquistado, y tal vez mucho más allá de lo que se había conquistado en la época de Jesús. No es que el Señor le esté reclamando a David, no hiciste mi voluntad, entonces por eso no te voy a permitir el templo. No, David, yo no te voy a permitir que me hagas el templo, porque el templo va a ser construido en tiempos de paz. Es más, David sí me va a hacer el templo, va a ser un hijo tuyo. Y ese hijo tuyo se va a llamar Salomón. Salomón es un juego de palabras que suena como la palabra shalom. Shalom significa paz. Aquí hay una pieza de información del reino del Señor, amados, que es sumamente valiosa e importante para nosotros. El reino del Señor se establece en paz, no en pleito, no en guerra, no en conflicto, no en que yo soy superior a vos, de que yo tengo la doble unción y que yo soy más que vos y que Dios me hizo más a mí que a vos. Estos son inventos de los seres humanos. Déjenme hablarle en el Nuevo Testamento, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. A ver, Lorena, si nos ayuda a leer Romanos 14, 17, perdón. Hola, sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué interesante. ¿Y en qué contexto lo está diciendo el apóstol Pablo? Lo está diciendo en el contexto de que hay pleitos entre hermanos por la comida. Unos que dicen, miren, este es pecado comer carne, pues yo por eso solo como legumbres. Otros dicen, no, uno puede comer legumbres y puede comer carne. Y le dice el apóstol, miren, esto es un señor de pleito, hombre. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos los cristianos? Que somos muy vagos a las opiniones. Yo opino que el reino es tal cosa. Yo opino que se trata de tal otra. Yo opino que se trata de ser esto. Yo opino, mire, en negocio se dice dato mata opinión. Y aquí en el ambiente espiritual, en el reino del Señor es Biblia mata opinión. Hay cosas
cosas en las que podemos opinar porque no hay claridad en las escrituras de qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, ¿cómo se debe desarrollar un servicio? Bueno, ¿qué va primero? Hay iglesias que primero dan los anuncios, después viene la ofrenda, después nosotros hacemos las cosas de la manera tradicional como siempre se han hecho en las iglesias. Primero va la oración, después van los cánticos, las ofrendas, los anuncios, luego la predicación y la administración de la predicación de la palabra. ¿Hay claridad en la escritura de cuál es el orden? No. Lo que sí sabemos es que en la casa de Dios debe haber oración, alabanza, adoración y palabra. Eso es indiscutible. Y alabanza y adoración tiene que ver también no solamente con frutos del año, sino también con nuestros bienes que debemos adorar a nuestro Dios. El orden de cómo lo vayamos a hacer, ahí nos podemos dar duro, ¿verdad? Que yo opino que tal cosa, que yo opino que tal otra, que mire que en mi iglesia así se hizo, que mire que mi papá era pastor y así se hicieron las cosas, entonces así tienen que ser. Ulises. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, es una duda prácticamente y con respecto al alimento, ¿verdad? Como yo he escuchado algunos que dicen que el comer cerdo es malo porque como Dios pues, prácticamente envió los espíritus a él, entonces como que prácticamente lo condenan el comer cerdo. Eso... Pero los envió a los de Gadara, no a todos los cerdos. Exacto, entonces la mayoría ¿cómo decirlo? Lo sataniza, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, son otra vez, ¿verdad? Cuando no conocemos la historia de las escrituras, nos damos mucho a opinar sobre cosas que son tonterías. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo amigos donde ¿cómo se llama? ¿Y por qué no celebras tu cumpleaños? Es que no lo prohíben ahí en la iglesia. ¿Y en base a qué te basan de que no puedes celebrar tu cumpleaños? Es que cuando Herodes celebró su cumpleaños, entonces eso fue Herodes. ¿Y a vos qué te importa cómo lo celebraba Herodes? ¿Me entendés? O sea, esos son temas de opiniones. Yo no puedo agarrar, ¿cómo se llama? Un segmento de la escritura, saltarme la historia de la escritura y agarrar ese segmento como que si fuera la esencia de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces hay diferencias en comidas, hay diferencias en vestimentas, hay diferencias en ¿cómo se llama? En días de celebración. Hay diferencias de lo que vos querrás, pero otra vez, Biblia mata opinión. Ok, comprendido. Claro, como es. Entonces, no es que, ¿y usted qué opina, pastor? Biblia mata opinión. ¿Qué dice el escritor? Pues no hay para eso, va a decir, no hay para ¿cómo se llama? Establecida la voluntad de Dios. Entonces, miren, hagámoslo de esta manera, que yo creo que por ahí puede venir. El problema es que los seres humanos nos clavamos en el método, que nos clavamos en la forma y no en el fondo. Y Dios es un Dios de fondo, que también es un Dios de forma, pero la profundidad de cómo se llama, de lo que hacemos, es lo que al Señor le interesa, las intenciones de nuestros corazones. Ok, muy bien. Entonces, amado, una de las preguntas que debemos hacernos exactamente para evaluarnos a nosotros mismos es: ¿estoy yo realmente en un ambiente de justicia, de paz y de Dios? Mi iglesia la estoy conduciendo en un ambiente, porque fuera de eso, lo que estamos practicando es el reino del miedo. Por más santurrones que nos creamos, por más unidos que digamos ser, por más siempre que hacemos una segregación, que aquellos con nosotros y estos contra esto, y nos convertimos en ¿cómo se llama? En hermanos cristos antes de ¿cómo se llama? De ser verdaderamente cristianos y de vivir la justicia, paz y gozo que dice la escritura.
Y el apóstol Pablo estaba diciendo, mira, al débil tratarlo como a débil y ayudarle para que se fortalezca. Si ves que un débil va a negar su fe porque vos estás comiendo carne y a vos te es permitido comer carne, pero private de comer carne por amor al débil, pero no que le vayas a decir al débil que lo que está haciendo está bien, sino que fortalecer la fe del débil para que después se junten los dos a comer carne. Más o menos es el espíritu de lo que está diciendo el ángel. Tengo yo paz en mi casa, tengo yo paz en mi oficina, en mi trabajo, ¿cómo se llama? En todo está el gobierno de Dios realmente moviéndose en todas esas áreas de mi vida. O soy de los que buscan el pleito, buscan la confrontación. No soy de los pacificadores, sino que soy de los que revuelven el problema para hacerlo más grande. El problema comienza de a centavito y yo lo hago de $1 millón. Muy bien, hablemos ahora del lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? ¿Alguien que me diga cuál es el lugar santísimo? El lugar santísimo es donde solo entraba el sumo sacerdote, pastor. Es la parte donde estaba un velo que tapaba donde estaba el arca del pacto. Es el lugar más santo, por eso se llama santísimo. Es el lugar más santo del templo, porque ahí, no es porque entraba el sacerdote una vez al año, porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahí se manifestaba el ángel de Jehová. Ahí el Espíritu de Dios hablaba y daba ordenanzas y directrices y instrucciones para el pueblo. Ahí iba el rey David a consultar a Dios. Ocupaba, cuando estaba lejos del tabernáculo, porque no había templo en la época de David, se ponía el efod para estar en la presencia del Señor, como que si él fuera un sacerdote, para consultar la voluntad del Señor, cuando no estar en el templo del Señor. Pero es el lugar santísimo porque ahí está la presencia, la gloria de Dios en ese lugar. Ese es y leemos bien el libro de Hebreos, y lógicamente estoy hablando ya del siguiente módulo que vamos a ver, que quizás no vamos a comenzar a informarse. Si leemos entendiendo el Antiguo Testamento, lo que Hebreos nos va a decir es, miren, hay un paralelismo, y quizás la palabra paralelismo se queda corta. Hay una afinidad entre el templo donde está el Señor en gloria, no un templo hecho por manos humanas, y el templo que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, también en cuerpo. Las dos cosas, si lo quieren ver así, para ponerlo de una manera burda, la iglesia es el portal que nos lleva a la gloria, a la presencia misma del Señor. No sé si ese ejemplo lo absorben, lo pueden discernir. De todos los lugares sobre la faz de la tierra, donde existe un verdadero portal, una puerta del cielo, por lo que dijo Apolo, es verdaderamente puerta del cielo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había descendido ahí. El templo del Señor, si ven esa pirámide, ¿cómo se llama? Que vio una escalera que subía y bajaba, y el Señor estaba arriba, en las alturas, y también está abajo, cuando está hablando con él en el sueño. Es una puerta, es un portal a la gloria, a la presencia gloriosa de Dios. Esa parte es esencial, amados, que le entendamos. Si lo quieren ver ustedes así, de esta manera, es como que si fuera un templo de doble piso. El piso aquí en la tierra, que es donde están hermanos, donde está un ministerio de alabanza, donde hay un pastor, donde están nativos en la congregación, donde se mueve el Señor en medio de la alabanza de su pueblo. Pero hay una entrada directa
la presencia del Señor en ese segundo piso, que es el reino celestial de nuestro Dios. El templo del Señor aquí en la tierra, que es su iglesia, es la intersección entre el cielo y la tierra. En los tiempos bíblicos, tanto el tabernáculo como el templo, y por ende, por ese epicentro de la gloria de Dios, todo el territorio de Israel era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Por eso es que un Jonás se quiere ir a ¿cómo se llama? A Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Porque él sabe que en otras naciones está la presencia de otros dioses, pero en Israel es donde está el gobierno de Dios, la intersección del cielo y la tierra. Y la presencia de Dios es lo que hace esa intersección entre el cielo y la tierra. A ver, Ulises, si nos lees 2 Crónicas 3:8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. ¿Cómo era la base del lugar santísimo? Ulises, ¿qué le diste? ¿Qué figura geométrica tiene ¿cómo se llama? La base del lugar santísimo. Dice que tiene 20 codos según el ancho del frente de la casa. Ajá. ¿Y qué más? Y su anchura de 20 codos, prácticamente. Entonces, cuando el frente y los largos son iguales, ¿qué figura geométrica es? ¿Un matemático? Es un cubo. Un cubo. Sí, ya vamos a ver que es un cubo. O sea, el cubo viene a ser si tiene 20, ¿cómo se llama? 20 codos hacia arriba. Pero ahorita en este pasaje nada más está diciendo las dimensiones de la base. 20 de longitud por 20 de frente. Bueno, pero sí, tienen razón ustedes, que es un cubo. Primero, libro de Reyes 6:16. Ahí va a hablar de la altura. A ver, Marlon. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. ¿Cuánto medía entonces de alto? 20. Otra vez, ¿qué figura geométrica entonces era el lugar santísimo? Un cubo. Un cubo. La misma base, con lo largo, lo alto y lo alto es exactamente la misma dimensión. ¿Por qué ese dato es importante? A ver, Beatriz, que nos puede leer Apocalipsis 21:16. La ciudad se hallaba establecida. Esta es la Nueva Jerusalén. En cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿A quién le suena esto? Esta ciudad, ¿a quién le suena? ¿Crees que es coincidencia? El lugar santísimo, el que estamos hablando aquí, de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la habitación de Dios con su reino. Y esta ciudad es un cubo. Está hablando exactamente del mismo sistema que vive en el Antiguo Testamento, de ese cubo, donde se va a establecer el trono. ¿Y lo tratan a ver, amado? Pues lo perdí. ¿Por la hora? Sí, se ve todo claro, perfecto. Entonces ven que ¿cómo se llama? Imagen o versículo. ¿Cómo imagen o versículo? ¿Era la imagen del templo o el versículo que había puesto? No entiendo la pregunta. La hermana Emma se refiere a que cuando usted dijo lo logran ver,
Pero se refería a la explicación, hermana. No, a la explicación, sí. O sea, la comparación del Antiguo Testamento del lugar santísimo, de la ciudad santa del Señor, de cómo se llama, de la Nueva Jerusalén. Hola. Amén. Estamos, ok, vaya, perfecto. Entonces, ustedes comienzan a ver el templo, el tabernáculo, el Belén y el templo donde está el Señor. Ahorita mismo que estamos hablando donde está su trono, es exactamente lo mismo. Es más, cuando vayamos a ver el templo celestial ya en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que tiene exactamente los elementos que estaban en el templo. El candelabro, el arca, el altar del interior, el trono de Dios, o sea, todo elemento. Por eso, cuando el Señor le dice a Moisés en el monte Sinaí que haga una réplica exacta de lo que él está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Por la explicación que da el mismo Moisés, están dando de que el monte Sinaí fue, que lo quieren ver ustedes ahí, un segundo de a dónde descendió la gloria del Señor. Pero la gloria del Señor significa el santo templo, significa su trono, significa su concilio divino, significa los elementos. Esto no es una cuestión de que, mira, Moisés, aquí está un plano para que tengan un lugar a donde adorar. No. Esto es la intersección entre el cielo y la tierra, viendo la similitud de los elementos para decirnos a voces, a gritos, que se trata del lugar a donde está la presencia del Señor. Pregunta, hermano. Hola. ¿Estamos claros? Sí, estamos muy claros. Aquí hay y con eso vamos a detener este jueves, hay un conflicto, digamos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que es importante que ustedes lo conozcan. Porque es un tema de debate entre eruditos, intelectuales, estoy hablando de gente intelectual que cuida las escrituras, no intelectuales por ser intelectuales, acerca del altar del mención. Y veamos el conflicto. Vamos primero a ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, y luego saltamos al Antiguo Testamento. A ver quién está por ahí, que no haya leído. Emma. Hebreos 9, del 2 al 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Oiga bien lo que está diciendo. Tras el segundo velo, Ajá. estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ven el conflicto. El conflicto es el siguiente. El Antiguo Testamento dice, afirma en más de alguna ocasión, que los elementos que están en el lugar santo son el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del mención. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no, leámoslo. Y luego volvemos a Hebreos. Éxodo 31. A ver, ¿quién lo ha leído?
Oh, yo, hermano, venga, póngalo. Aquí estoy en el celular, así que como corren estas cosas. Ok. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Porque él está hablando precisamente de ese altar. Que Hebreo está diciendo que era parte del lugar santísimo. Pero mira dónde iba a estar este altar. Estamos claros que se trata del altar del incienso. En hebreo dice el incensario, pero el incensario es parte del altar del incienso. 36. Éxodo 36. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿A dónde está? En el tabernáculo. Estamos hablando aquí que es el tabernáculo. ¿A dónde está cómo se llama? Ese altar del incienso. ¿En qué parte? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Por la onda. Lugar santo. En el lugar santísimo, porque dice que junto al arca del testimonio, el arca del pacto. No están leyendo bien. Otra vez aquí dice, léelo. El velo es el que hace la referencia. Léelo otra vez. El velo que está junto al arca del testimonio, sí. Dice que lo vas a poner enfrente. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio de la fortaleza antigua. En otras palabras, el altar, y vean, no creo que tengan una foto aquí, solo una idea, ubicarlo. Pero aquí está el templo. Está viendo de adentro hacia afuera, es decir, desde adentro, que es el lugar santísimo, donde está dando referencia, afuera, que empieza a ser como el detalle, vea. No, de lado que lo querrás ver, si está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. No puede estar en los dos lados. No, pero es que el lugar santísimo, pastor, lo divide el velo. Exactamente. El relato que está dando ahí es de adentro hacia afuera, lo está viendo como que el lugar santísimo está el velo delante del velo, ponerlo. Entonces, lo estamos viendo de adentro hacia, no sé si sería así la palabra. Si ven, a ver, que si no se nota, ¿cómo no? Después lo van a notar. Sería el número 5 que ven ahí, donde está un hombrecito, ¿sí lo alcanzan a ver? Ese es el altar del incienso. Si ven, número 5, altar del incienso. ¿Lo ven? Y este es el templo de Salomón. Entonces, delante del velo significa que está en el lugar santo. ¿Estamos? Hola. Sí, amén. Estamos claros, ¿verdad? Está, pero porque Hebreos dice que está en el lugar santísimo. Vamos a Hebreos otra vez. Para que está claro, o sea, no hay ningún erudito, ningún intelectual, alguien que sepa Biblia, que diga, que afirme que el altar del incienso, porque todas las referencias bíblicas hablan de que ese altar del incienso estaba dentro del lugar santo, no del lugar santísimo. Vamos a Hebreo, nuevamente, para que le pongan foco a los elementos. Y miren el templo de Salomón, antes de que cortemos la lámina. El templo de Salomón, ahí está el altar del incienso, está el número 6, que son las mesas de los panes de la proposición, y no se alcanzan a ver, pero hay candelabros. ¿Cómo se llama? Hay candelabros dentro del templo, 5 y 5 a cada lado. En el tabernáculo solamente había uno. Hebreos nuevamente,
A ver, Emma lo leyó, ¿verdad? Leer otra vez, Emma, y me decís vos a dónde dice Hebreo que está el altar del incienso. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Y por qué te salta? Porque estás oyendo el listado, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué nos dice el tabernáculo? ¿Cómo se llama? El altar del incienso. Mira el número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y estamos claros que hay una separación, lugar santo y lugar santísimo. Correcto. Entonces, ¿dónde dice el escritor de Hebreos que estaba el incensario? Pues según ¿En lo cuál? que Ajá. en el lugar santísimo dice. Y entonces, Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. este Y porque no habla sabe. de un segundo velo, No hay un segundo velo. tras el segundo velo dice ahí. Lo que pasa es que está hablando del tabernáculo. El tabernáculo, el primer velo, es lo que separa los atrios del lugar santo. Y el segundo velo es lo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ajá. Entonces dice que tras el segundo velo, estamos hablando de lo que separa el lugar santo del lugar santísimo. La referencia es clara, ¿verdad? Llamada el lugar santísimo, el cual tenía, y dice que el incensario, y lógicamente el altar del incienso, es parte del lugar santísimo. Pero ¿cómo puede ser? Si todas las referencias del Antiguo Testamento dicen que ¿cómo se llama? El altar del incienso es parte del lugar santo. Pero y lo que leyó Reinaldo no decía que era de madera de acacia. ¿Cómo no? Era de oro. El que estaba recubierto, el incensario es de oro. El altar es de madera de acacia y de ¿cómo se llama? Y forrado con oro. Son dos elementos diferentes. El incensario ¿se han fijado los curas que andan con un volado que echa humo? Pues ese es el incensario. Nada más que el incensario que se ocupaba para quemar incienso, valga la redundancia, delante de la presencia del Señor, era un incensario de oro, no era de otro tipo de metal. ¿Por qué la discrepancia entre Hebreos? Y déjenme decir una cosa, si uno lee detenidamente Hebreos y entiende el Antiguo Testamento, se da cuenta de que este que escribe Hebreos entiende a la perfección el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede cometer un error así, de esa magnitud? Entonces la pregunta es, ¿será que habían dos altares del incienso? Uno del lado del lugar santo y otro del lado del lugar santísimo. Y la respuesta es que no había tal vez. Había solamente un altar del incienso. Ahora, vean esto. Y este dato es sumamente valioso e importante con el reino del Señor. El altar del incienso es considerado como parte integral del lugar santísimo, aun cuando estaba en el lugar santo. ¿Por qué? Porque el representa las oraciones del pueblo del Señor. En otras palabras, las oraciones del pueblo del Señor son fundamentales para una vida de reino, para vivir bajo la soberanía del Señor. No puede haber ningún ser humano en esta tierra que viva, que depende del Señor, que depende de su soberanía, que vive bajo la soberanía de Dios,
y no pone esas oraciones, esas peticiones, ese clamor delante de la presencia de ese Dios incomprensible. Hebreo lo que está diciendo es, miren hermano, el altar del infierno, aunque en el templo está en el lugar es parte fundamental e integral de la sentencia. Porque en la Apocalipsis nos dice la Escritura, que ese instrumento representa las oraciones del pueblo y del pueblo. Entonces, a diferencia de lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento, que hay un pueblo, el escritor está proyectando ya el tabernáculo, donde las oraciones de los santos son parte integral de la vivencia del sueño divino delante de la presencia del Dios. Por eso es que el nombre que se le da a la casa de Dios es casa de oración. Y lamentablemente, lo que menos lugar hacer en la casa de Dios es adorar diariamente. Y debe ser parte importantísima de nuestra comunión con nuestra vida. No puede haber reino sin oración. No puede haber reino sin dependencia de nuestro Dios. No puede haber dependencia de nuestro Dios si nosotros no dedicamos nuestra decisión, nuestros clientes, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras alegrías en las manos del Señor. ¿Está claro, chicos? Pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, paramos entonces por ahora. Hasta el próximo jueves. Ok, hermanos. Entonces nos vemos Dios mediante el domingo. Y acuérdense, la casa del Señor es casa de oración. Era tan poderosa la casa del Señor que este extranjero hacían el viaje simplemente para estar en los átrios de la casa de Dios, llamado el lugar de los gentiles, para orar. Y el Señor se enojó muchísimo, porque a ese lugar donde estaban todos los que cambiaban monedas y todo, y era mercado lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, todo el mal hecho juego de ladrones, y mi casa de oración, será llamado. Ok, amados, que el Señor nos lo bendiga.